Cuando quieras. Vale. La idea que queríamos resaltar a través de esta conferencia era la importancia que tuvo en el año 1948 la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando se decide incorporar en el paradigma de las relaciones internacionales la defensa y la promoción de los derechos humanos, sin distinciones basadas en raza, sexo, religión, etc. A partir de allí se produce una evolución en el reconocimiento de los derechos humanos y se van adoptando una serie de tratados internacionales con los cuales se busca defender los derechos de todas las personas a través de reconocimientos sectoriales, como puede ser a través de, primero, la adopción de los dos pactos internacionales de protección de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en 1966, y luego tratados sectoriales como puede ser el derecho para el Convenio Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o la protección de los derechos del niño, de los migrantes o de las personas con discapacidad. También podemos decir que han surgido nuevos derechos, porque la lista de los derechos humanos no es una lista cerrada, está en permanente evolución, y actualmente hablamos de los derechos de tercera generación o derechos de solidaridad, como podría ser el derecho al medio ambiente, el derecho al desarrollo o el derecho a la asistencia humanitaria. También muy incipientemente están surgiendo los llamados derechos de la cuarta generación relacionados con las nuevas tecnologías. Como decíamos, es una lista que no está cerrada y los desafíos en la defensa y la promoción de los derechos humanos son cada vez mayores.